Lamur, muchas gracias. Buenas tardes, amigos de Teleuniverso al Día. Ayer, saben ustedes, conversamos con el abogado Félix Portes, luego de que este fuera apoderado de una querella contra el fiscal de Santiago, Francisco Núñez, por parte del alcalde de Santiago, Abel Martínez. En igualdad de condiciones, hemos acudido entonces donde el abogado Pantaleón Mieses, quien, como saben ustedes, en una situación de solidaridad más bien, y junto a una agrupación de abogados litigantes, la Asociación Nacional de Litigantes del país, pues acudieron en apoyo al fiscal y entendemos era la persona a la cual se habría de apoderar la defensa del fiscal en este procedimiento que ya ha iniciado a nivel de la Inspectoría General del Ministerio Público. Pero para conocer más detalles justamente vamos a conversar con Pantaleón Mieses aquí en Teleuniverso al Día. Abogado, licenciado, buenas tardes, bienvenido. Y explíquenos entonces qué tienen ustedes para responder a esta querella que se ha interpuesto ante el fiscal de Santiago, José Francisco Núñez. Sí, nosotros entendemos primero que damos las gracias a Teleuniverso y a este programa por la invitación y por el derecho a réplica, como comúnmente le decimos. Mira, nosotros entendemos primero que esa querella denuncia fue innecesaria porque desde el primer momento el fiscal aclaró, el magistrado Francisco Núñez, a qué persona estaba buscando, la labor de inteligencia que recibió de parte de la DNCD y cuál fue la respuesta como órgano investigador que se le dio. Esa respuesta es una respuesta legal, es una respuesta conforme al derecho, con una orden judicial de un funcionario competente, dentro del horario que establecía, a la dirección que se había hecho la inteligencia y contra las personas que ya se han aclarado que iba dirigida a esta. Por lo que entendemos que, si bien tiene un derecho esa persona a sentirse aludida, en este caso el alcalde Abel Martínez, no en su condición de alcalde, sino en su condición de ciudadano, me imagino que hizo la denuncia. Sin embargo, la querella, exactamente, el señor Portes indicó que fue como alcalde por la investidura que él tiene y también por la personalidad de que se trata en esta situación en su condición política. Exactamente, que no se trata de un tema político, se trata de un tema legal. Y qué interesante que esa parte haya establecido esto, porque precisamente quien preside los ediles del PRM en una sección donde se había solicitado hacer una especie de propuesta de que se hiciera una resolución para que se investigara el caso de Abel Martínez. Esta establecía que se debía rechazar esta solicitud porque no se trata de un tema político, ni se trata de un tema del alcalde de Santiago, se trata de un tema legal, es un tema personal, que incluso la residencia allanada no es la residencia del alcalde. Por eso entiendo que está mal perseguida, en este caso la denuncia querella, porque no se trató de un caso del alcalde, de su función como alcalde, se trató de un caso personal en el cual se allanó una residencia que se supone que él ha dicho que está a nombre de él y que ahí se hizo un hallazgo de 6 armas de fuego, de 7 armas de fuego. Hay personas que se declararon prófugas y se continuará esa investigación. Hay algo que no nos cuadra, licenciado, y es el hecho de que incluso de estas dos personas que andaría buscando la DNCD, una de ellas ha hecho una clase de mediatour, lo recibimos incluso en la planta de Teleuniverso al Día, y no entendemos cómo entonces no ha sido apresada esa persona que supuestamente la DNCD tenía una orden de arresto. ¿Nos podría explicar un poco esto? Sí, yo entiendo que el arresto de él no se ha producido, primero porque no se encontraba en el lugar del hecho al momento de hacer de hacer el allanamiento, no se encontraba en ese domicilio. Y segundo, este caso precisamente, esta, vamos a decir, impugnación de este allanamiento ha suspendido la investigación. No queremos nosotros pensar que esto que se ha hecho es para que se suspenda precisamente la investigación, es para que se suspenda precisamente la información que tenía la Dirección Nacional de Control de Drogas, que se la pasa al fiscal de Santiago, que un juez autoriza una orden judicial y que se practicó un allanamiento en busca de esta persona. De parte del Por eso entiendo que no se hace el arresto como tal. De parte del alcalde se ha dicho incluso que esto es un asunto por rencillas personales que anteriormente habían confrontado al alcalde con la figura del fiscal. ¿Algo que decir al respecto? Sí, mira, hubo una diferencia entre ellos y creo que la mayoría del público lo sabe. Había una diferencia en relación a el porte de armas por parte de policías municipales que tenían fichas, que tenían antecedentes, y la ley de armas prohíbe que personas que tengan antecedentes penales porten un arma de fuego. La diferencia entre ellos dos no fue personal, fue una diferencia profesional, fue una diferencia de autoridad, porque Francisco Núñez es el fiscal de Santiago.
y Abel Martínez es el alcalde de la ciudad de Santiago. Entonces, esa diferencia vino por el tema del porte de armas, que se quedó ahí, se quedó entre una diferencia en donde Francisco Núñez decía que iba a arrestar a estos policías municipales armados, y Abel Martínez entendía que por la ley de municipios, que le da facultad para asignar armas de fuego, él tenía la razón. Pero eso quedó ahí, número uno. Y número dos, creo que hay que hacer también, aparte de que se está haciendo gestiones legales, que tiene todo el derecho, un llamado a la sensatez. En todo pueblo hay tres autoridades: la gobernación, el Ministerio Público o el fiscal titular y el alcalde. En este caso entendemos que lejos de hacer una especie de proceso penal, que no lo hay, de proceso disciplinario, que tampoco lo hay, entendemos que es un acuerdo de sensatez entre dos autoridades que entendemos que tiene esta ciudad, y que ese llamado a la sensatez, si tiene que ser político o si tiene que ser, vamos a decir, profesional de autoridad, nos quedaríamos con el plano de la institucionalidad. El Ministerio Público no es político, en el caso de Francisco Núñez es un fiscal de carrera que tiene 7 años en el Ministerio Público, 2 años y medio de gestión que tiene, y que nosotros tenemos la información de que hay un plan para desarticular fiscalías que estén en manos del gobierno anterior. Entonces eso que usted señala indica que el gobierno estaría detrás de todo esto. Además de que el señor Portes propiamente indicó que el juez que autorizó este allanamiento fue engañado mediante las razones que motivaron que firmara o autorizara este allanamiento. ¿Algo que decir en este sentido? Sí, mira, hay un informe muy interesante que ya el magistrado Francisco Núñez le depositó a la Procuraduría General de la República y al Consejo del Ministerio Público. Inclusive se lo depositó al Poder Ejecutivo por el tema de la DNCD, que responde directamente a Presidencia. En este informe se establece la inteligencia previa que dice esa parte que no se hizo, que sí se hizo, y nosotros tenemos esa información y la sirvieron obviamente a los órganos competentes para que investiguen. Había una información previa, esto no se inventó, y nosotros sí llamamos a la atención que en fiscalías como la Fiscalía del Distrito Nacional, la Fiscalía de La Vega y la Fiscalía de Santiago hay un plan de desarticular ciertos titulares. ¿Por qué? Porque son plazas muy importantes y se quiere tener control de ellas. Ese control puede ser político, hasta el momento no ha sido un control político porque son fiscales de carrera, pero sería un golpe a la institucionalidad hacer este tipo de casos. ¿Por qué hacer este tipo de casos? Porque la ley establece, la ley orgánica del Ministerio Público establece que estos fiscales deben permanecer por 4 años y que a los 4 años son evaluados. Si ha sido un desempeño deficiente, pueden ser entonces cambiados. Entonces, que esperen que se dé ese proceso. Al magistrado Francisco Núñez le queda 1 año y medio de gestión. Bueno, nosotros pudiéramos entrar y sin la intención de confrontar, licenciado, nosotros pudiéramos entrar en las cuestionantes, por ejemplo, de ese pasado proceso en donde se establecieron. No hablamos que fue el caso del señor Francisco Núñez, sin embargo, hubo evidentes anomalías y entonces pudiéramos catalogar un proceso un tanto amañado en donde incluso denuncias de colegas periodistas dieron al traste con lo que habían antecedido, ¿no? en sus denuncias de que algunos fiscales ya estaban premeditadamente establecidos a qué plaza correspondían. O sea que si hablamos de la legalidad de estos procesos o concursos de escogencia de los titulares, entonces tendríamos mucha tela por donde cortar. Claro, claro, pero siempre apegado a la institucionalidad. Esos concursos, cuestionados o no, el que tenga algún cuestionamiento podía elevar algún tipo de recurso disciplinario que no lo hubo, puede hacer un recurso de amparo que no lo hubo, para anular esos concursos. Ese concurso fue legítimo, primero porque se hizo conforme a la ley y segundo porque toda persona que se sintiera afectado con esa elección de fiscales titulares tenía la oportunidad institucional de hacerlo. Nadie lo hizo, lo que indica que es un proceso legítimo en el que está, y lo que estamos solicitando y pidiendo es que por el bien de la institucionalidad, esos fiscales deberían ser removidos en el momento que diga la ley y de la forma en que lo diga la ley. Nosotros no podemos alegar una ilegalidad una legalidad de la ilegalidad. Finalmente, licenciado, y como lo hicimos en el preámbulo, sabemos que en condición, digamos, de solidaridad, usted junto a un grupo de abogados desde un principio acudió en defensa de la trayectoria y, digamos, la honorabilidad del fiscal Francisco Núñez. Sin embargo, queremos saber, ya con la querella sometida formalmente, ¿usted ha asumido la defensa de José Francisco Núñez? Así es, nosotros somos abogados de defensa del magistrado Francisco Núñez en su condición de funcionario. Es bueno establecer que el derecho a la defensa es un derecho de toda persona. En este caso se ha sometido a un proceso disciplinario, todavía no se lo han notificado.
Inspectoría está apoderado de ellos. Sí tenemos la información de que Inspectoría ha empezado una investigación en relación a este proceso y alguna parte muy delicada de la forma en cómo Inspectoría lo ha hecho, entrevistando fiscales que tienen casos pendientes para sacarlo de proceso, entrevistar a un recluso para ofrecerle que le iban a bajar la pena si hablaban en contra del fiscal. Eso es muy grave. Eso es muy grave y una investigación también que tiene el Ministerio Público en relación a esto. ¿Usted tiene la prueba de eso que usted acaba de decir? Existen pruebas sobre eso, existen los audios, existen esas reuniones y personas que fueron citadas para eso. Yo entiendo que esa es la parte más grave. Eso es mucho más grave que el caso del allanamiento, que si bien tiene ese ciudadano Abel Martínez de ejercer una acción, es bueno decir que en el caso, por ejemplo, de La Vega, donde se hizo un allanamiento al exdirector de Edenorte, ese allanamiento duró 9 horas, no encontraron nada y nadie suspendió un fiscal. Nadie hizo una querella, nadie fue a inspectoría. Es decir, que eso es cuestionar lo que el Ministerio Público tiene que hacer, lo hizo el magistrado Francisco Núñez. Bueno, licenciado Pantaleón Mieses, en esta ocasión, en contraparte a esa querella que ha interpuesto el alcalde de Santiago contra el fiscal de esta ciudad. Nosotros así vamos a retornar con ustedes al estudio y evidentemente vamos a estar al tanto de este procedimiento que aparenta ir para largo si no se le encuentra la alternativa que ha dicho el magistrado, que es la del consenso a través del diálogo. Retorno con ustedes al set de Noticias La Muro.